adquirir conocimientos y actualizaciones respecto de lo que es el cannabis medicinal, su régimen jurídico y su impacto en el derecho penal. Eh, la verdad que para nosotros vuelve a ser un honor recibir en nuestro colegio a los colegas que están aquí, a la doctora Victoria Vaca Paunero, que es funcionaria judicial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, pero es una especialista en estos temas de cannabis, toda su normativa desde el día uno que comenzó esta posibilidad regulatoria de dar un marco jurídico al cannabis para que realmente pueda, de algún modo, tener una legalidad. Eh, que no es la primera vez que viene a este colegio, que ya el año pasado pudimos tener unas jornadas que fueron muy exitosas, y bueno, hoy, con todos los cambios que hubo, y un poco la jurisprudencia y la doctrina, requería un nuevo análisis, o por lo menos una actualización. También el doctor Rodrigo, ay, Domínguez, perdón, hablé todo el día con Rodrigo, el doctor Rodrigo Domínguez, el doctor Rodrigo Domínguez también es especialista en esto, es abogado, colegiado en este departamento judicial, ejerce la profesión legal y forma parte, pertenece al Instituto de Derecho Constitucional. Y por supuesto, a alguien que no es colega, pero sabe de esto, es el que más sabe, digo yo, mi amigo el doctor Marcelo Morante, gracias de verdad por estar usted acá. Siempre para nosotros es, tratamos de traer en estos temas de tanta especialidad y de tanta resonancia y tanto impacto social también, no solo en el ámbito del derecho, a personas destacadas. Yo creo que ellos los que están aquí son los mejores en esto, así que los invito a escucharnos. También agradecerle al doctor Palma, que cuando empezamos a pensar en esta actividad y lo que teníamos del ejercicio del derecho, nos surgió la posibilidad de ver el impacto en el derecho penal, porque hoy sigue estando tipificado en el código, y entonces, bueno, ya nos explicará un poco Victoria y Rodrigo de este tema. Así que le paso la palabra a Gustavo para que también le dé la bienvenida, y gracias por estar acá. Ya comenzamos. Por realidad, gracias a todos los presentes y los que están en el canal, los amigos Natalia, los actores, los seguros del instituto, todos ellos. Bueno, muchas gracias. Empezamos. Bueno, perfecto. Lo primero, bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Quiero dar las gracias porque es la segunda vez que me invitan, la verdad que es un honor estar acá y es un honor compartir con Marcelo y con Rodrigo este espacio. Voy a hacer una aclaración, voy a aprovecharme, perdón Marce, que esto es un ámbito más jurídico, para hacer una aclaración respecto del título. Cannabis medicinal yo quiero que se piense como una categoría jurídica. Se lo voy a dejar después a un espacio académico para darle, donde lo voy a trabajar, pero no quiero que se tome como se interpreta desde la medicina. O sea, no es solamente cannabis del sistema médico farmacéutico producido por una empresa, no es esa la lógica. La ley, de hecho, usa la expresión cannabis medicinal, terapéutico y o paliativo del dolor, porque está tomando el concepto de más amplio, digamos, en términos de salud, eh, que toma en realidad el sistema convencional que está incorporado entre los tratados de derechos humanos que forman parte de nuestra Constitución. Pero para no usar esa palabra esa frase tan larga, cannabis medicinal es una forma de abreviar. Si lo entendemos como una categoría jurídica, lo que quiero decir es que no lo limita. Por más que sea cannabis medicinal, no lo limita. No es una categoría técnica, es jurídica, y el contenido de las categorías jurídicas lo construimos nosotros, básicamente. Bueno, yo esto lo he explicado la otra vez, pero lo explico porque tiene que entenderse un poco el contexto. Argentina tiene legislación regulada en un marco que responde a la vez a un marco internacional. Desde la década del 60 para acá, los países, todos los países, se pusieron de acuerdo en organizar un sistema por el cual determinadas sustancias y determinados derivados y determinados productos que tenían o que estaban destinados a uso en el sistema farmacéutico, a uso en favor de la salud, o que podían tener eventualmente uso en favor de la salud, debían estar controlados con una serie de reglas, con unas reglas de juego, que respetan todos los países que integran este sistema. El sistema se llama, lo conocemos como Sistema Internacional de Control y Fiscalización de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes. No solamente es un sistema de 3 tratados, que son los que están viendo ahora, fue evolucionando el sistema, ahora voy a explicar los paradigmas, si se puede entender como paradigma sobre cómo fueron evolucionando, sino que además como sistema de tratados
tienen los organismos de implementación, que tienen sede en Europa, tienen, y tienen su propio sistema de procesal, o sea, su propio sistema de modificación del tratado. ¿Qué es? Ustedes se ponen a estudiar Derecho Internacional Público, van a ver uno de los sistemas más rígidos que existen. De todos los sistemas de tratados a los que Argentina está adherido, este es uno de los más difíciles de modificar. Exige para modificarse una serie de consensos que en realidad no se logran prácticamente nunca, y mucho menos cuando el consenso implica para destipificar, o sea, correr sustancia del sistema de control, o sea, de alguna manera estirar el marco del sistema. Siempre el sistema tiende a ser lo más rígido posible, lo más abarcativo posible. En la primera convención ya de 1961, los firmantes y los que decidieron el inicio de este sistema convencional acordaron que en una dividir esto en listas, organizar las sustancias que debían estar controladas en listas. Es importante que ustedes sepan que la decisión de qué sustancias están incorporadas en esa lista no tiene una base científica en muchos casos, pero no en todos los casos, son decisiones políticas en realidad. Y ustedes van a ver que, por ejemplo, alcohol o tabaco nunca estuvieron dentro del sistema de fiscalización, que opioides está dentro del sistema, pero tiene una lógica que se fue modificando, y que dentro de las únicas tres plantas que están abarcadas se encuentra la planta de cannabis sativa L, que ya desde el principio, desde la década del 60, se diferenció en el marco de los tratados por sus usos. Y lo que está abarcado acá es el uso que tiene impacto en salud, y está definido además como sumidades floridas, o sea, como flores. Básicamente esta es la sustancia o la planta que el sistema controla, y los derivados o extractos de esas flores. Y en cambio, los usos que tienen que ver con industria u hortícolas, decorativos si se quiere entender, están fuera del sistema de convenciones o del sistema de tratados a través del inciso 28, del artículo 28, inciso segundo de la primera convención. A medida que se fueron acordando las distintas convenciones, en 1961, 1971, con protocolo facultativo posterior de un año después, y 1988, el régimen se fue endureciendo, porque en términos simbólicos y de construcción política, este régimen empieza con la lógica de pretender resguardar la salud pública, resguardar que no haya desvíos hacia canales ilícitos de sustancias que debían ser, si o si se necesitan en el sistema farmacéutico para que se puedan producir medicamentos, y que esto no genere riesgo en la salud, y que por supuesto haya sustancias que no circulen de manera descontrolada, porque su circulación de manera no controlada por los estados, parte de los tratados, genera o pone en riesgo la salud pública. Clasifica las sustancias según los niveles de control en 4 listas, no las prohíbe ni las torna ilegales, no tiene capacidad esto un sistema de tratados internacional para hacerlo, aunque sí la legislación interna de los países adherentes suele ser bastante más dura, y en algunas sí opera como prohibición, el caso argentino es uno. Y los que crean son sistemas de control a los que están obligados los estados federales, los estados nacionales. Es por eso que ustedes van a encontrar países como Estados Unidos, que tiene regulación a nivel federal que es contradictoria o diferente de las regulaciones estaduales. Porque quien se obliga ante el sistema internacional es el Estado federal, no los estados de sistemas republicanos como el de Estados Unidos. Y acá vuelvo a decir, excluye un tipo de uso de la planta de cannabis bien claro, que básicamente son las plantas destinadas a textil, biocombustible, bioplásticos, papel, etc. No tiene nada que ver esto con el uso medicinal. Argentina entonces, dentro de este sistema convencional, como la mayoría de los países de la región, Uruguay es una excepción, legisla todo el sistema de control de medicamentos, y nosotros, en el orden de estos tratados. Entonces nosotros tenemos quién puede producir medicamentos, quién los autoriza, cómo se accede a medicamentos, a través de qué pueden recetar o no, los efectores de salud, etc. Todo esto está regulado por legislación administrativa. En el caso puntual del cannabis, tiene también una regulación administrativa, pero que empieza en el año 2017. Hasta el 2017, y desde la década del 70, en que el primer paradigma, yo empecé hablando de que los tratados, el sentido que tenían en el resguardo de la salud, pero a partir de la década del 70, con la decisión política de Estados Unidos de lanzar una campaña específica punitiva contra ciertas sustancias que estaban dentro de este sistema controlado, que se conoce en ciencias sociales como guerra contra las drogas, a partir de que Estados Unidos lanza la guerra contra las drogas, empieza a virar los conceptos de para qué servía este sistema de control en una lógica más de seguridad. Entonces, personas que eran entendidas por el sistema y la legislación
como pacientes o usuarios, o a lo sumo personas con un problema de adicción, pasan a pensarse en términos de seguridad pública, criminales, delincuentes, y eso hace que los países adherentes empiecen a sancionar legislación penal sumamente dura, sumamente abarcativa de conductas, como es el caso de Argentina, que en 1974 sancionó su primera ley penal de estupefacientes, que es una ley que abarca todas las conductas posibles con estupefacientes, inclusive hablar de estupefacientes, absolutamente todas las conductas. Ya a fines de los años 80, esta política de guerra contra las drogas, que en la década del 70 se lanza puertas adentro de Estados Unidos, en los 80 ya era una política internacional, desde el gobierno de Reagan en adelante. Argentina adhiere además a varios de los consensos que venían desde Washington, y dentro de ese marco de consensos adhiere a la última convención y sanciona la ley penal vigente de 1989, que es más dura aún que la de la década del 70. Ustedes ya saben, no tengo que explicar yo, que la ley penal no define qué es un estupefaciente, remite en su artículo 40 remite al artículo 77 del Código Penal, pero básicamente estupefacientes son todas las sustancias que están dentro de las listas de las convenciones que están incorporadas a la legislación interna a través de los decretos reglamentarios que complementan la ley penal. El cannabis está en esta línea sin distinción. Está la planta de cannabis, todas sus partes, todos sus derivados, sus semillas, sin diferenciar ningún tipo de uso, a diferencia de las convenciones, por eso digo que es más dura. Y además, por las dudas, está la sustancia, uno de sus componentes químicos, el tetrahidrocannabinol, y también está la palabra marihuana, para que no quede la menor duda que absolutamente todo lo que es cannabis sativa L quiso ser incorporado en el sistema penal. El gran problema que tenemos es que si bien Argentina tiene legislación de tipo administrativa que reconoce los usos lícitos, desde el año 2017 para acá, la ley penal no se modificó. Entonces, ¿qué es lo que Argentina sí reconoce? Bueno, reconoce los usos que también el sistema convencional entiende que son lícitos. Tiene legislación para cannabis para la salud, tiene para cáñamo industrial, que directamente está fuera del sistema, y por supuesto para investigación científica, por más controlada que sea la sustancia, siempre es posible hacer investigación científica. Estas son las tres legislaciones, cada una abarca una cosa. La ley penal, es la que nombré yo, el decreto reglamentario que rige actualmente es de 2019, se fueron reformando los decretos reglamentarios, siempre ampliando el espectro punitivo, incorporando nuevas sustancias. Si bien la ley de cannabis medicinal es del año 2017, el decreto reglamentario es posterior, pero no tuvo en cuenta la ley de cannabis medicinal y dejó toda la descripción de la planta de cannabis y sus partes, etcétera, tal y como venía. No se hizo eco de la reforma administrativa. La ley 27350 es la de cannabis medicinal del año 2017, el decreto reglamentario que rige es el de noviembre del 2020, el 883, y en 2022 se sancionó la ley para el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y cáñamo industrial, que ahora voy a explicar qué hace, y tiene 3 decretos reglamentarios. El más reciente es el 833, que simplemente dispone la intervención de la Agencia Regulatoria Federal. O sea, es un decreto que modifica en términos de gestión, pero no la ley en sí misma. La ley de cannabis para la salud, los datos principales en realidad es que es esta, la idea de salud en un contexto mucho más amplio, no es solamente medicamentos. Es una ley que reconoce el uso, que está pensada, cuyo ámbito de aplicación es el Ministerio de Salud de la Nación, está pensada como una ley desde el Estado, donde el Estado promueve la investigación científica, incluso se preveía originalmente el suministro a pacientes en forma gratuita a cargo del Estado, pero lo más importante es que reconoce los usos lícitos del cannabis dentro del sistema legal, cosa que no existía antes, solamente estaba abarcado por la ley penal, donde todo uso es considerado ilícito. Más allá que el sistema internacional, los usos que no son ni medicinales, ni industriales, ni cáñamo, sí los considera los usos ilícitos. Y que Argentina, al sancionar la ley penal y adherir al Tratado Internacional, al último, contra el tráfico ilícito de sustancias, a lo que se compromete es a perseguir esos usos ilícitos y toda la cadena que pone a disposición de la gente esos usos ilícitos, que van desde la producción hasta el tráfico internacional, todas las conductas que se les ocurren. Pero bueno, esta es la ley que viene a reconocer con justicia el uso de cannabis en favor de la población, y que no distingue en su reglamentación ni tipos de cannabis, ni tipos de patologías, ni tipos de pacientes,
toda persona que necesite es reconocida por el sistema jurídico argentino como usuario de cannabis para la salud. Tuvo un primer decreto reglamentario que era muy restrictivo, que por suerte se derogó y se dictó el 883 del 20, el otro ni lo quiero nombrar, y tiene este decreto a la vez una serie de resoluciones de la autoridad de aplicación sucesivas que fueron modificando algunas cuestiones que tienen que ver con qué es lo que puede habilitar el ANMAT en términos de productos de cannabis, creando la categoría intermedia. Los productos derivados de cannabis no son un medicamento ni tampoco son un producto herbario, son productos de cannabis y están en una categoría específica, pero además estas resoluciones complementan un sistema de protección de derechos que ahora voy a explicar y que parte del artículo 8 de la ley, que es un artículo que lo que hace es reconocer la posibilidad de que el Estado emita una autorización para que las personas puedan realizar conductas que de otra manera podrían estar abarcadas por la ley penal, que estarían abarcadas conductas como siembra, cultivo, transporte y por supuesto las tenencias que son subfiguras, digamos, de esas, y que están dentro de lo que es el artículo 5 de la ley penal, uno de los artículos más duros en términos de pena y de cantidad de conductas que abarca. A partir de esa posibilidad que abre el artículo 8 de crear un registro que emita autorizaciones, recuerdo, en esto traigo a colación, el artículo 5 de la ley penal habla de quien sin autorización o con destino ilegítimo. Por ende, si uno crea el sistema de autorizaciones, lo que hace es que quien esté autorizado quede fuera de tipo penal. Es atípica su conducta. Esta es la forma que debe ser interpretada, en mi opinión, de penalista. Podemos discutir. Pero bueno, abre la posibilidad de crear un registro. El decreto 883 del 20 precisamente crea el registro en el marco de un programa que funciona en la órbita del Ministerio de Salud y le pone como nombre ReproCan. Y lo que dice es que el ReproCan, este registro de emisión de autorizaciones, es un registro al que puede acceder cualquier persona que tenga indicación por parte de un profesional de la salud de uso de cannabis medicinal terapéutico biopaliativo del dolor, solamente con la firma de una declaración jurada, un consentimiento bilateral informado, o sea, cumpliendo una serie de requisitos administrativos mínimos, pero sin restricción. La resolución complementaria 800 del 2021 efectiviza la puesta en marcha del ReproCan y explica los términos del hilado fino, digamos, de qué es lo que hay, lo que la gente tiene que cumplir y qué es lo que se autoriza expresamente. El decreto reglamentario, esto es importante en términos legales y de litigación, también dispone, cosa que la ley no preveía, cobertura universal por parte de obras sociales y del sistema de salud. O sea, hasta que este decreto no se sancionó, llovían los amparos por gente que iba a buscar coberturas de tratamientos que venían a través del sistema farmacéutico, entonces debían ser cubiertos económicamente por parte de las obras sociales, y las obras sociales no los cubrían diciendo que la ley originalmente preveía el suministro gratuito por parte del Estado. A partir del decreto, esto cambia, por lo menos en la ley. Después tuvo que venir un fallo de la Corte en realidad para zanjar la cuestión, pero es importante entender que las coberturas de los tratamientos que son pagos son obligatorias para todo el sistema de salud. También impulsa este decreto la investigación científica, que en la ley estaba solamente a cargo de CONICET e INTA, y abre universidades nacionales. Y ustedes van a ver que las universidades nacionales en todo el país hacen investigación en distintos aspectos de cannabis y cáñamo, y que hay 15 diplomaturas de grado, posgrado, de extensión, que producen conocimiento en esta temática. Y después hace algo muy interesante, porque hay todo un mundo en relación a eso, que es incorporar al Instituto Nacional de la Semilla al sistema, que es el ente de aplicación de la ley 20.247, que es la Ley Nacional de Semillas. ¿Por qué? Porque la ley originalmente de cannabis, pese a que se les explicó a los legisladores que era una planta, y se les dijo mucho que era una planta, las semillas no se regularon. Y esto genera un problema porque la semilla de cannabis sigue estando en la ley de estupefacientes. Algo que para mí en términos jurídicos es incorrecto, porque la semilla en realidad no produce efectos psicoactivos de ningún tipo, no tiene THC, tiene THC-A en estado ácido, y no debería estar dentro del sistema de estupefacientes, entendida como estupefaciente. En el mundo, en la mayoría de los países, no lo es una semilla controlada como tantas, y debería estar solamente dentro del régimen de control de semillas, pero nada más que eso. Como eso no se modificó, el decreto viene a zanjar ese problema, porque bueno, se reconocen usos y se va a autorizar a la gente a cultivar, hay que entender que cultivan a partir de semillas. Entonces esto también debe estar dentro del marco jurídico. Incorpora entonces al INASE, que tiene una serie de resoluciones complementarias que acá estoy citando,
de las cuales la que a mí me interesa como poner en foco son dos. Es la resolución 5 del 21, que es la resolución conjunta entre el INASE y el Ministerio de Salud, porque lo que hace es exigir el paso para ciertos trámites que tienen que ver con el registro de semillas, el paso de quien quiera registrar por el sistema de salud también. Se había dejado de usar, actualmente se vuelve a implementar, hoy es una de las trabas que tienen algunos productores o personas que quieran hacer registro de semillas. Y la última, la 653 del 23, porque es la que crea todas las categorías posibles dentro del sistema jurídico de producción de semillas, en las cuales la gente puede trabajar. O sea, desde ser un productor hasta ser un vivero o hasta ser un espacio de comercio de semillas y esquejes legales. Cuando se habla de semillas en términos de legislación de semillas, es la semilla y el órgano de reproducción. Entonces se abarca las semillas y los esquejes también. Esto también hay que entenderlo como una categoría jurídica y no de la agronomía. A partir de la resolución 820-21 y las modificatorias sucesivas, lo que se autoriza a través del REPROCAN a quien se inscriba o consiga la inscripción, se le exige esto que dije yo, la declaración jurada y la indicación de un profesional de la salud. Ahora voy a agregar que las últimas modificaciones de este año exigen que el profesional de la salud cuente con un diploma de capacitación o una maestría. Párrafo aparte, no existen las maestrías en Argentina todavía, o sea que esto es una exigencia de imposible cumplimiento. Existen las diplomaturas que no son trayectos aprobados por CONIAU, eso es otro problema, pero la maestría no. Sin embargo, esto es lo que más recientemente se modificó y es la exigencia para profesionales de la salud. ¿Pero qué permite? ¿Qué autoriza? Bueno, que por un plazo de 3 años, originalmente era de 1, se modificó a 3 también el año pasado, las personas que se inscriben en el sistema puedan, en forma autorizada, esto es lícita, cultivar hasta 9 plantas en flor en un sistema de cultivo controlado. O sea, no puedo cultivar en la esquina de mi casa, en una plaza, en la vereda, tengo que tener un lugar resguardado, que además hay que entenderlo, esto es un escenario de salud, entonces es una planta que tiene que tener cierto cuidado, tiene que estar en un ámbito, en ese sentido, resguardado. Y puedo circular, o se puede circular por todo el territorio nacional, por cualquier medio de transporte, con hasta 40 gramos de flor medido en peso seco, y hasta 6 frascos de extractos de 30 mililitros. Me faltaron los 30 mililitros. Esos son básicamente los boteritos o los frascos derivados que la gente normalmente usa. ¿Quién puede presentarse en el REPROCAN a pedir una autorización? Bueno, quien es usuario medicinal de cannabis y pretende una autorización para poder cultivar para sí mismo, quien además o solamente quiere cultivar para un tercero que no pueda cultivar por sí mismo, esto se llama cultivo solidario, o sea, yo para mi mamá, para mi hijo, para un vecino. Esto está restringido desde este año, antes no, hasta solo para 2 personas. O sea, si yo soy autocultivadora, solamente voy a poder cultivar para una persona más, y si yo solo soy cultivadora solidaria, voy a poder tener a mi cargo a 2 pacientes. Esto no había límites hasta el año pasado, este año se restringe, también esto genera un problema en términos de acceso a derechos. Y se pueden inscribir también, pedir autorización, asociaciones civiles, ONGs, asociaciones civiles sin fin de lucro, que cultiven también en un escenario de salud para hasta 150 pacientes en las mismas términos, en las mismas cantidades que permitidas para personas individuales. Además se inscribe, por supuesto, el profesional de la salud tratante, que tiene que validar la inscripción del paciente o la indicación médica exigida por el programa para la inscripción. Entonces son 4 categorías: médico, es usuario, o autocultivador, cultivador solidario y persona jurídica, las que se pueden presentar y pedir estas autorizaciones. Recién nos contaba Marcelo Morante, hay en este momento 300.000 personas autorizadas entre jurídicas y físicas dentro de este sistema. Lo que pasó, lo que terminó pasando con ese escenario, que si bien es un escenario de ampliación de derechos muy interesante, hay que tener en cuenta que no previó el sistema productivo en términos comerciales. Esto era el escenario que no estaba en la ley. O sea, la ley 27 del 50 es una ley de acceso a la salud y que promueve todo lo que es acceso e investigación científica, pero no es una ley que esté pensada para que la gente produzca y venda absolutamente nada, ni en el sector público ni en el sector privado. Y en esto se quedaba corta la ley, se quedaba corto el sistema, y además existe un escenario de mercado irregular que generaba más problemas en salud pública, esa falta de regulación, que otra cosa. Entonces,
hay un montón de pacientes o de gente que necesitaba acceder a esta herramienta terapéutica que se quedaba en un mercado irregular con todos los problemas que eso trae, y no estoy hablando solamente de la posibilidad de criminalización, sino el acceso a sustancias inseguras, ineficaces, o con algún grado de riesgo para su salud, o simplemente de no poder sostener un tratamiento en el tiempo por no conseguir 2 veces en una misma cosa. Entonces, en esa línea, el Estado impulsó, porque el Poder Ejecutivo Nacional impulsó la ley 27669, que es una ley cuyo ámbito de aplicación es el Ministerio de Economía de la Nación, porque es una ley de producción. Y la idea de esta ley es contemplar todos los escenarios, promover, esto es importante, promover y contemplar en forma regulatoria los escenarios productivos de todo lo que es cannabis medicinal, entendido por lo que está incorporado a través de la ley anterior, y expresamente incorpora el cáñamo industrial, o sea, lo legaliza, porque si bien no se modifica la ley penal, lo cierto es que reconoce la licitud del cáñamo y prevé un sistema regulatorio para que se pueda producir en Argentina. Dije que el órgano de aplicación es la Secretaría de Producción dentro del ámbito del Ministerio de Economía, y esta ley, como es una ley regulatoria que va a emitir, a través de la cual se emiten autorizaciones para quien quiera participar del sector productivo o de los distintos eslabones de una cadena de producción, crea una agencia regulatoria federal. Esto es similar a como se hace en la mayoría de los países, específicamente con cannabis medicinal, eh, porque el sistema convencional exige que se otorguen autorizaciones expresas tipo licencia, o sea, con estrictos requisitos y sistemas de control para lo que es producción. Que aparte es una manera que el Estado federal le puede rendir cuentas al sistema sobre qué se produce, qué circula dentro del país. Entonces crea una agencia regulatoria federal que por sus siglas se llama AICAME. La ley además, bueno, habilita la cadena productiva, reintroduce el cáñamo y organiza un régimen diferenciado según si estamos hablando de cannabis medicinal o de cáñamo industrial. Este es el régimen diferenciado. Licencias para lo que es producción de cannabis medicinal a partir de flores. Esta ley en el artículo 2 expresamente define al cannabis a partir de la definición de las convenciones, como extremidades floridas, y le hace una diferenciación entre cannabis psicoactivo y no psicoactivo cuando tienen estas flores más del 1% de THC, simplemente para darle un régimen de psicotrópico a las que están por encima del 1 y no psicotrópico a las que están por debajo, en términos de la legislación de la ANMAT y la regulación de los órganos de aplicación de la ley, pero no prohíbe, digamos, no es que solo esto se puede hacer o esto no. No, se puede hacer todo, solo que van distintos sistemas de control según si es cannabis psicotrópico o no. Ahora, lo importante es que es cannabis en términos de flores, unidades floridas. La definición de cannabis no está abarcando hoja, no está abarcando esto. Y estos son los tipos de licencias que están divididos, organizados en los distintos eslabones de la cadena productiva, según cómo se dan en la práctica esta cadena, o está pensada así. La distinción que me interesa hacer acá es la de comercialización al público, que está dividida en 2 subcategorías. Una que serían dispensarios de flores y derivados, y otra que ya existe en realidad dentro de las categorías del INASE, que es los establecimientos autorizados a comercializar semillas y esquejes de origen legal. No hay licencias otorgadas, ahora lo voy a explicar, esto está en la ley, pero no van a encontrarlo en la práctica, no van a encontrar emprendimientos con licencias, salvo una excepción que lo voy a explicar, que termina ahora a fin de año, ¿sabes? Y que no se vuelve a implementar. Y por otro lado, con un régimen simplificado, con mucho menos controles, con menos exigencias, porque no es un psicotrópico ni tiene posibilidad de serlo, está todo lo que es el cáñamo industrial, en una cadena organizada en 4 etapas, porque así es como funciona la cadena productiva del cáñamo. Con relación a la agencia regulatoria, el año pasado la agencia no llegó a emitir ninguna licencia o autorización en el marco de esta ley, sí emitió una resolución que se llama, que es la resolución 2, que otorgó una serie de permisos provisorios a algunos emprendimientos privados o público-privados de todo el país que hicieron, digamos, a lo largo de todo este año actividades dentro de este marco productivo, pero la más reciente modificación del interventor de la agencia regulatoria deroga esta resolución 2, mantiene esos permisos provisorios hasta fin de año, que es el plazo de los permisos, habían sido otorgados por un año, mantiene eso, pero deroga y a partir de una vez que termina no vuelve a emitirse este tipo de permisos. Ya deberían emitirse estas licencias de autorización. ¿Qué impactos tiene esto? Con esto termino.
A ver, impactos en el sistema penal es un sistema que generó un montón de tensiones. Al no modificarse la ley penal, todo el tiempo hay tensiones entre la ley penal y la ley administrativa. Tensiones que tienen que ver con interpretaciones y nos sentamos a estudiarlo, pero en la práctica funciona muy claramente, o sea, operan muy claramente. Hay gente criminalizada que está haciendo conductas lícitas reconocidas por la ley administrativa y que tiene que demostrar en realidad que hace conductas lícitas. Hay interpretaciones específicas dentro de la ley o previsiones específicas de la ley del marco regulatorio que modifican el concepto de estupefacientes de la ley penal en el artículo 2 y 3, con lo cual en realidad debe ser leída la ley penal con ojos del 2023, porque si la seguimos viendo con los ojos de 1989, nada de este escenario es pensado, es entendido. Hay toda una manera de trabajar nueva en términos de procesales, penales, en cuanto a la prueba, en los procesos penales seguidos por plantas de cannabis o conductas asociadas a las plantas de cannabis, y hay una lógica pericial diferencial, que hay que trabajarla, que es responsabilidad nuestra, digamos, de los defensores, trabajar, pero que tiene que ver con conocer estas otras regulaciones y cuestiones técnicas que se dan en ámbitos administrativos o del Poder Ejecutivo Nacional para poder traerlas al proceso penal y presentarlas y abrir nuevas perspectivas sobre la temática, y ha producido además mucha jurisprudencia novedosa con impacto en el sistema penal, tanto en la Corte como en tribunales inferiores, que hay que siempre estar conociendo y actualizándose para poder trabajar la temática de forma de poder resguardar los derechos en el caso que nos toque defender, o no arribar a decisiones injustas en el caso de que estemos desde el lado de los operadores del sistema. Creo que no me quedó más nada por decir. Muchísimas gracias. Me quedo para preguntas. Bueno, primero, antes que nada, agradecer esta nueva convocatoria, estos espacios de debate donde, bueno, no es fácil ponerse de acuerdo de una mirada medicinal médica con el colegio de abogados. Es así. Con Vicky no hemos hecho amigos con el tiempo, con Natalia nos adoramos, pero tenemos una perspectiva claramente diferente, pero claramente que necesariamente todo esto tiene que tener un encuadre jurídico, como dice Victoria, pero naturalmente que la historia del cannabis medicinal tiene una historia de movimientos sociales que de alguna forma se fueron organizando y iban de alguna forma haciendo reclamos al Estado que se hacía solamente presente con legislación penal. Y yo lo intento simplificar con que la pregunta o el reclamo puntual era acceso a la herramienta terapéutica y retroceso de legislación penal. O sea que hasta el día de la fecha eso no se ha modificado demasiado. El reclamo al cual el Estado debe dar una respuesta es ese. Lo que sí llama la atención, un poco lo que plantea Victoria, es que la sociedad por algún motivo necesita medicalizar para legitimar. Entonces parece ser que cuando, bueno, yo vuelvo de Canadá con un modelo analizado como el canadiense, había pasado algo parecido. O sea, Canadá había regulado cannabis medicinal en el año 2001, la industria en el 2014 y el uso adulto en el 2018. O sea que este proceso por el cual se legitima ante la sociedad el uso de una sustancia, parece ser que le tenemos que encontrar propiedades terapéuticas y ahí un poco empieza a encaminarse el proceso jurídico. Entonces, para ser claros, Argentina empezó a discutir con organizaciones sociales el uso del cannabis cercano al año 2000, y hubo fallos, digamos, de la justicia en función de lo que uno puede considerar cuando uno consume en privacidad o es tenedor de una sustancia, un estupefaciente, cómo se puede penalizar. Pero a mí, puntualmente, que me tocó ser parte del proceso de la primera ley, allá por el 2016, que íbamos con las madres buscando legisladores que le pusieran letra un poco a este reclamo de acceso, empecé a entender que, un poco lo que dice Victoria, hay una cuestión de vulnerabilidad de derechos en el cual parece ser que el consumidor tiene o es impactado o no se le respeta los derechos en su totalidad. O sea que parece ser que el derecho a la salud está aislado de determinados derechos humanos o derechos de autodeterminación, autocuidado, privacidad. Entonces,
ahí uno dice, bueno, ¿qué consecuencias podría tener eso? Y de cuando uno lee el sistema de listado que viene de las convenciones y que tiene hoy legislación administrativa, hay un dato que es claro cuando se medicaliza. Yo fui parte de representante del Ministerio de Salud de la Nación en el 2020 en Viena, donde recién en el 2020 la convención le reconoce propiedades terapéuticas a la planta de cannabis. O sea que puede parecer que hemos legislado mucho, pero fíjense que ahí ya viene algo muy puntual. O sea, recién en el 2020 se saca la planta de la lista 4, que significa un poco lo que planteó Victoria. O sea, que en esa relación riesgo-beneficio tiene mucho más riesgo que potencialidades terapéuticas. O sea que estaba ahí la planta. En el 2020 la planta se la encuentra ahí. Canadá tenía un programa de cannabis medicinal ya en el 2001. O sea que hace 20 años que hay una contradicción entre encontrarle propiedades terapéuticas y desarrollar un programa de salud con indicación médica y eso que vaya a impactar en una convención. Y no solamente eso, porque las reuniones eran muy a la madrugada, 3 de la mañana, me acuerdo que hacía mucho frío, y estábamos en pandemia, o sea que yo no estaba en Viena, participaba a través de una plataforma, o sea que ni siquiera me quedó el beneficio del viaje, pero no estaban dispuestos a discutir a sacar el THC de la lista 1. Entonces, otra vez un impacto administrativo y político, de política internacional. Saco la planta, pero su principal componente activo lo dejo atado en la lista 1 psicotrópico, o sea que no va a poder ser parte de formulaciones medicinales. Entonces, creo claramente ahí se ve que el avance no ha sido demasiado. Me toca gestionar un programa con mucha visión política, que es la que tenía la ministra, entonces nos plantea cuál es la salida, y entendiendo que este camino recorrido con las madres me había hecho tener una perspectiva distinta, yo dije, mira, Carla, creo que tenemos que llamar a los actores naturales, sentarnos en una mesa, porque el cannabis tiene algo de interesante, es que necesitamos gran capacidad de diálogo. Y uno dice, ¿por qué? Sí, es bastante sencillo entender una planta prohibida y llevarla a escenarios terapéuticos. No, no es tan sencillo si uno tiene posturas extremas, como es una mamá que cultiva la medicina para su hijo y una sociedad de neuropediatría que lo considera totalmente peligroso a ese escenario, porque claramente busca respaldar esto en evidencia y calidad de productos. O sea que eso puede ser, para mi gusto, uno de los desafíos más grandes que encontré en mi vida. O sea, pensé que tenía capacidad de diálogo, pero no tanta capacidad de diálogo como para que esas posturas se fueran acercando. Digo esto porque una mamá decía, el epileptólogo me está envenenando al nene y yo con cannabis lo estoy haciendo estar mejor. ¿Cómo hacer para que en esas mesas se siente el neuropediatra y diga, bueno, mamá, yo te voy a acompañar, vamos a tratar de estandarizar algunas prácticas y procesos, dosificar, y seguramente vamos a por lo menos reducir la posibilidad del daño, del riesgo que pueden encontrar una herramienta utilizada de esta forma? O sea, ese era el escenario real. O sea, Vicky lo dice con una letra muy dura, pero había algo muy, muy complejo de resolver. Allá por el 2020 era enero, y casi llevó un año sentar a todos los actores de la mesa, porque Ignacio no se quería sentar, Alman no se quería sentar, Alap tampoco se quería sentar. O sea, cada vez que uno convocaba a una reunión de cannabis, y es una reunión que tiene, excepto en el ámbito, digamos, más recreacional, tiene poca. Nadie quiere acudir a ese escenario. O sea, en aquel momento estaba claramente estigmatizado, pero la ministra se sentaba en la punta de la mesa y de alguna forma íbamos reformulando y tratando de acercar ese escenario hasta que salió el nuevo decreto reglamentario, y que de alguna forma intentó responder a la primera pregunta, que es el acceso. O sea, ¿cómo hacemos para impactar en el acceso? Bueno, que el autocultivo fue una posibilidad. Eso fue una gran herramienta que hoy nos trae otras consecuencias, pero eso fue una gran decisión, cómo impactar en el acceso. Bien, pero no solamente se generó el ReproCan como posibilidad de autocultivo de acceso y las 9 plantas, lo que un poco planteó Vicky, sino que también en ese mismo gesto, y entendiendo lo que decía la Sociedad de Neuropediatría, se desarrolló una nueva categoría de productos. Se empezó a escribir un proyecto de una nueva categoría de productos que decía que, entendiendo que lo que planteaba la Sociedad de Neuropediatría era necesario de escuchar, íbamos a establecer el escenario de una nueva categoría de producto vegetal en base a cannabis, que tuviera que respetar las buenas prácticas de cultivo, manufactura, que se expendiera en farmacia.
O sea que, digo esto porque generalmente se habla como un compartimento estanco, simplemente quisimos proteger cultivadores o simplemente quisimos proteger la salud de los niños con epilepsias. Intentábamos que esos escenarios de salud pública como política abordar a todos esos escenarios, y hoy Argentina tiene el Replocan activo con estas dificultades burocráticas que reflejó claramente Victoria, la nueva especialidad medicinal y una especialidad medicinal que está registrada como medicamento que no es fácil de desarrollar en el mundo. ¿Por qué? Porque patentar una planta y generarle ensayo clínico que respalde en una indicación es muy difícil, muy costoso. La pregunta es quién va a generar esa evidencia, la hacen generalmente la industria. O sea que la industria generó solamente un producto en base a cannabis para epilepsia refractaria, que en aquel momento el frasco costaba $2.000. $2.000 en el inicio, se llama Epidiolex. O sea, ahí arrancamos la discusión. O sea que tenemos que traer a esta letra dura otra cuestión de decir, humanamente, ¿cuánto le podría salir al Estado importar un producto que sucedía en el 2016 o a una madre un producto en base a cannabis con los estándares de calidad que le pedía el pediatra? Bueno, empezó el proceso, 2016 ALMAT aprueba la importación de ese producto e ingresa a $511, o sea, no ingresó el producto de $2.000 claramente porque era prohibitivo para un argentino, sino que ingresó un producto que en Estados Unidos tenía características de suplemento dietario. Entonces se vendían góndolas, todas las madres se agrupaban, se pagaban un viaje a Miami, entre todas a una, cargaba la valija y entraba un producto, un suplemento dietario en base a cannabidiol, al CBD, que no encontraba este marco regulatorio restrictivo, y las madres se incorporaban. Pero esto era tan así que cuando a un papá se le rompía en el 6 a un frasco de ese producto que valía $500, lloraba y me llamaba, Marcelo, ¿podés creer que se me rompió un frasco? Y yo había sacado un crédito para comprar ese frasco. O sea, vamos a ponerle humanidad a este escenario. ¿eh? O sea, vamos a ser un poco sensibles. Era un escenario complejo, no solamente de la calidad, porque eso no era un medicamento, no era una especialidad medicinal, era un suplemento dietario que pasaba la frontera y pasaba de la góndola del supermercado de Estados Unidos a hacer medicamento para el MAT. Y llamativamente el MAT decía que eso no estaba sucediendo, que no era tan así, pero yo fui parte de una compra de un medicamento que yo decía, es imposible que el ministerio pueda comprar un suplemento dietario que cambia la nomenclatura por pasar las fronteras. Bueno, pero ese escenario fue el que Argentina tenía que desarrollar, pero fue el que nos habilitó para decir, bueno, empecemos a probar cultivos nacionales. O sea que si queremos tener materia prima a bajo costo y productos finales a bajo costo, ¿cómo estamos prohibiendo? Y teníamos un solo proyecto aprobado en Argentina en el 2018 que era Jujuy. Y la pregunta sería, ¿y por qué? ¿Bajo qué norma Jujuy tenía un proyecto de cultivo aprobado? Cuando está todo prohibido, estaba prohibido el cultivo. Bueno, el proyecto era un proyecto de investigación, como mencionaba la ley. O sea, estaba encabezado con el párrafo de investigación. Pero, ¿cuál sería la dificultad? Yo lo discutí ayer, lo hablaba con un funcionario de seguridad de Chubut, que me preguntaba cuál era la explicación por la cual en el 2018 había un solo proyecto. Es que los que aprobaban los predios de cultivo eran ustedes, la policía. Y la policía, imagínense, donde alguien le dice que va a haber una cantidad X de planta, 2 hectáreas de cultivo, en una zona cercana fronteriza, es imposible, Marcelo, que esto sea posible, que esto sea así, tanto que la policía no podía aprobar ningún tipo de cultivo, excepto este que tenía gran acuerdo político en la autoridad de ese momento, y para el 2020, y lo digo siempre como anécdota, que le podemos adjudicar muchas cosas negativas a la policía, pero fue la policía la que dijo, por favor, en el nuevo reglamento, sáquenme a mí como habilitador de predio de cultivo, porque yo no voy a habilitar, es imposible que el Ministerio de Seguridad pueda aprobar predio de cultivo. Y nos pareció fantástico porque claramente la policía puede resguardar un cultivo, y de ahí tiene una fuente de laburo. Lo que no puede ser es habilitar un cultivo. O sea que ese predio de cultivo que tengo yo, que tengo un material genético que tengo que proteger, yo solamente le voy a pagar a la policía para que me lo cuide, a mi material, a mi inversión. Para pensar que va a ser él el que me lo va a habilitar, hablaba de una perspectiva de seguridad. O sea, hablaba de esto claramente, que cuando se sentaba seguridad era prácticamente la autoridad de aplicación de una ley que se llamaba Ley de la Investigación y tenía autoridad de aplicación claramente en salud.
O sea, como una perspectiva hacía que en la discusión aparecía seguridad en todo momento y había que hablar con un fulano que era más o menos amigable, y llegó un momento que dijo, totalmente, pero llegó un momento que dijo, mira, lo que mejor podía hacer por mí, Marcelo, es sacarme de esa, en el nuevo reglamento, nosotros no queríamos estar ahí, Gaucho, o sea, créeme que me comí 8 asados en General La Madrid, pero no puedo aprobar nunca un proyecto de La Madrid, porque no va a cumplir los requisitos que tiene. Bien. Y nosotros tomamos como modelo los requisitos, no como para habilitar, sino para proteger un cultivo actualmente. Hoy se toma un modelo que diseñó la policía, que era lo que pedía como requisito para generar. Ese es un escenario real, o sea que los proyectos de cultivo nacionales que teóricamente iban a generar una disminución del costo de la materia prima para generar un producto de bajo costo, tuvo que tener ese escenario. O sea, cómo se va encadenando la letra dura que ustedes encuentran hoy en legislación, en resoluciones, se va generando de la necesidad de dar una respuesta a las preguntas básicas. El acceso era imposible, era prohibitivo, porque $511 no lo puede pagar nadie, y mucho menos $2.000, realmente. El Estado salir a comprar era muy difícil porque no era un medicamento, sino que era un suplemento vital, y no había producción nacional. Bien, se sigue avanzando, claramente ANMAT no acuerda con la nueva categoría de producto, porque entiende que la única forma de registrar un medicamento o una especialidad medicinal es que cuente con la evidencia respaldatoria que ellos tienen como base para registrar, que es un ensayo clínico doble ciego, aleatorizado, donde define claramente la población y define la seguridad y eficacia. El mundo tiene solamente ese medicamento en el contexto de la epilepsia. Entonces se preguntan, ¿para qué se usa cannabis en Argentina? Y básicamente se usa para el dolor. O sea, ¿cómo hacemos para registrar un medicamento para la epilepsia, pero que tenga utilidad o utilización en el dolor? Entonces, ReproCan venía resolviendo parte de ese escenario de acceso, y los pacientes usaban el ReproCan para generar un cultivo, autocultivo, para de alguna forma sostener ese escenario, hasta que aparece la nueva categoría. Pero, ¿cuánto avanzamos con esa nueva categoría? Yo recuerdo que el laboratorio, en forma de reconocimiento a mi trabajo, porque 1 año y medio nos llevó que ANMAT nos aprobara la nueva categoría, porque no estaba dispuesto. Ellos decían a la doble moral, ¿cómo le vamos a pedir tanta evidencia a un producto y tan poca a otro? La nueva categoría, acuérdense que no le pide evidencia regulatoria y dice que el médico define la indicación. O sea, sale de la epilepsia y te deja usarlo, fibromialgia, insomnio, ansiedad, espasticidad, lo que vos quieras. Pero bueno, 1 año y medio. 1 año y medio nos llevó llevar esa resolución, y recuerdo que el laboratorio que logró la primera posibilidad de inscripción me llevó como forma de reconocimiento la notificación de ANMAT, estaba aprobado después de tantos años, pero llamativamente era un producto rico en CBD. Yo digo, che, pero qué audaces que son ustedes. O sea, teníamos una especialidad rica en CBD, medicinal para epilepsia, y ahora sacamos una especialidad medicinal, o que no es medicinal, es una especialidad distinta, una nueva categoría, pero me la hace rica en CBD. Eso es claramente entender que en lo administrativo Argentina no avanzó demasiado, porque tiene el THC en lista 1, o sea que el THC, si uno quisiera incorporarlo a esa especialidad nueva, a ese producto vegetal en base a cannabis, no podría utilizar el THC. Veremos ahora cómo esta nueva agencia regulatoria encuentra el porcentaje o la forma de la excepción. Entiendo yo que si le ponemos humanidad a los procesos, esto se tiene que ir flexibilizando, porque tiene mucho de ciencia, pero tiene mucho más de decisión política. Esto de sacar al THC del listado 1 y pasarlo al listado 2 resolvería gran parte de los procesos. Entonces seguramente los productos que van a estar en las farmacias van a tener THC, CBG, CBN, terpenos. O sea, no nos parece que este producto isolado, igualito a la especialidad medicinal, nada más que tiene otras indicaciones, sea la solución. O sea, ReproCan trabado burocráticamente, la especialidad medicinal con solamente un producto activo que es el CBD, y la especialidad medicinal solamente CBD. Bueno, ese es el escenario del cual yo me fui del Ministerio de Salud de la Nación en enero de 2023 con un ReproCan explotado. Habíamos logrado que por lo menos llegara a 3 años la autorización, habíamos logrado que no se implementara un sistema de lista de patología, habíamos comprado medicamentos para los niños que requerían una especialidad medicinal, pero claro, sobre una ley que tenía una perspectiva de investigación
y salud que era muy corta, como dijo Vicky, que no planteaba cadena de valor. O sea que nosotros los proyectos aprobados, los 50 proyectos aprobados en Argentina, que nosotros decíamos que iban a ser la materia prima para este producto medicinal, si no le permitimos tener una cadena de valor, o sea, ¿quién va a invertir en hacer un cultivo de una sustancia prohibida para lograr un producto finalizado si no puede ganar un mango? O sea que claramente lo que había que dar es una nueva ley que contemplara las cadenas de valor. Bien, trabajamos en ese proceso. ¿Cuál es la experiencia que yo les puedo decir hoy y la podemos traer para el debate? Es que si nosotros volviéramos a la discusión inicial, hay un aspecto que no cumplimos. Que no hicimos en ningún momento retroceder a la legislación penal. Es lo que plantea la sociedad. Pues yo entiendo la letra dura, los decretos y los leo y los entiendo. Ahora, que me cuenten por qué fueron a medicalizar los procesos, entonces el nuevo funcionario me pide hoy que el médico sea magíster o diplomado. Y me dice que algunas autoridades de la ONG tienen que tener revisados los antecedentes penales. ¿Desde cuándo los antecedentes penales entran a mi consulta? O sea, que yo voy a indicar que no sepan, porque vos tenés una crisis de ansiedad, pero no sea cosa que vos hagas algo que no sepan, pará. Te pido antecedentes penales y después venís que te trata la ansiedad. Te genera ansiedad yo, como médico, ¿no? O sea, en la perspectiva de salud no encaja la lógica de que determinados escenarios de salud sean vistos como con antecedentes penales. Y yo recuerdo haber venido aquí a declarar en un juicio oral donde el fiscal me interpeló con un tono no muy simpático y me dijo que llamaba la atención que cuando usted desarrolló un programa como el ReproCan no estaría como requisito los antecedentes penales. Y me la dejó picando. Y dije, claramente manejo sustancias mucho más complejas, lícitas, y tampoco pido antecedentes penales porque hoy la gran mortalidad que tiene Estados Unidos la tiene vinculada a los opioides, claramente, que son sustancias lícitas, o el alcohol se extrae en la salud y nadie le pide antecedentes penales. O sea, te hacen alcoholemia y te harán una multa, un proceso administrativo. Yo veía que el tipo que estaba en cana estaba acá a mi derecha y decía, no entiendo por qué este gaucho que tiene ReproCan para insomnio esté de alguna forma interpelado en un juicio oral donde alguien dice, ¿por qué no le pedí antecedentes penales al gaucho de la gorra? Porque el flaco tenía gorrita. O sea, parecía que era portador de gorrita. Eso habilitaba a pedirle antecedentes penales. O sea que si yo le voy a indicar ReproCan a alguien que es portador de determinado aspecto estigmatizado, yo tendría que pedir antecedentes penales. Ahora no lo hago con otras herramientas. Entonces, en esta perspectiva, surge la nueva resolución. La nueva resolución surge de que el Ministerio de Salud sigue de alguna forma traccionando o no respondiendo con una perspectiva de seguridad a lo que es claramente una perspectiva de derecho a salud, pero como dice Victoria, salud bien entendida, o sea, no salud como proceso de que me va a existir evidencia científica del ciego, no, salud como proceso de autodeterminación, de autocuidado y derecho humano que el Estado tiene que velar. Entonces el Estado claramente ha hecho mal en este punto, no ha regulado adecuadamente, y ese es un deber del Estado, regular adecuadamente, porque si nosotros tuviéramos uso autorresponsable regulado, que da para el debate, claramente no tendríamos el ReproCan estallado, o sea, no hay ninguna estructura administrativa en el Ministerio de Salud que pueda responder, y alguien me dice, ¿y por qué no le pone más gente al ReproCan? Porque no hay cantidad de personal que uno le pueda poner al ReproCan si están todos los usuarios cannabis. Imaginémonos 7% de la población de Argentina que le pide al ReproCan una autorización en salud, y vos me decís que no le estoy aportando los suficientes recursos, y te voy a decir, esos recursos que yo le saco para ReproCan, se los saco a niños electrodependientes. O sea, o pensamos que vivimos en Alemania, que los recursos en salud van a estar solamente direccionados a dar respuesta a un reclamo social. Pero el reclamo social es que legislemos adecuadamente, no que nos responda el Ministerio de Salud en tiempo y forma, porque si no le vamos a clavar un amparo. O sea, ahí le hago cargo un poco a ustedes. O sea, yo entiendo como médico que hay un proceso, pero el que le reclama al Ministerio de Salud y le sacan a varios médicos de ese escenario, tiene que entender que no fue el espíritu por el cual yo salí a proteger derechos individuales, porque era en un contexto de legislación medicinal que estaban vulnerados derechos a la autodeterminación, a la privacidad, que también se podían haber puesto a laburar en ese escenario, y seguramente no estamos medicalizando un proceso que tiene mucho de legislación penal inadecuada. O sea que si la ley 2017 le encontramos 20.000 defectos,
muchachos, ¿por qué no encontramos los mismos defectos a la 23737 que está del año 89? O sea, ¿cuántos años tiene esta de error? Y resulta ser que los errores los tiene ReproCan. No, si queremos seguir buscando en el ReproCan, vamos a revisar y tiene muchos errores. O sea, un año de demora, me pide antecedentes penales, me dice que tengo que ser magíster. O sea, yo se lo encuentro en un instante a los errores porque fui parte de ese proceso. Y no comparto mucha de la política pública actual. Pero entiendo que la sociedad hace más de 20 años que reclama que se modifique la legislación penal y que se respete el derecho humano a la autodeterminación, al autocuidado, al consumo en privacidad de esta sustancia y de otras. O sea que me parece que el debate va por ese lado. Si lo seguimos medicalizando y pidiendo evidencia clínica, vamos a estar mirando y le vamos a estar sacando guita al Ministerio de Salud, que no deja de ser nuestra propia plata, le vamos a estar sacando recursos a vulnerables en nombre de un derecho que es mal interpretado. O sea, que lo que estamos vulnerando no solamente es un derecho a la salud, sino que estamos vulnerando un derecho humano y que se resuelve desde la ley de estupefacientes. No creo que haya una ley de cannabis medicinal muy mejorada para resolver esa instancia. Ese un poco es mi mensaje. Yo hoy, generalmente me dan un espacio en la Expo para discutir sistema endocannabinoide y cómo se señaliza y cómo yo explico cómo funciona el cannabis en el dolor. Y esta vez le dije, muchachos, yo esa no la hago más. O sea, no quiero seguir medicalizando, explicando el mediador químico, explicando por qué. Si lo que tenemos que entender es que el THC sigue en la lista 1, la planta cannabis en la lista 4 y sigue la ley de estupefacientes vigente. Yo soy médico, no soy abogado, muchachos, pero le digo que yo me voy a explicar más médicamente por qué está más regulado cannabis o cómo es el sistema endógeno y qué bueno que es para el insomnio o para el dolor. Entiendo que si alguien va en cana, le estoy vulnerando los derechos, le estoy generando ansiedad, angustia, depresión, o sea, un montón de cuestiones médicas, pero que se resuelve no desde una ley medicinal, de una ley penal adecuada a lo que nos toca regular hoy. O sea, hoy pensar que regulamos cannabis medicinal, que regulamos la industria, si no regulamos el uso adulto y responsable, estas dos regulaciones pierden sentido. O sea, el mercado más grande que tiene la industria no es el cannabis medicinal. O sea, sinceremos el proceso. O sea, hay una encuesta que yo hice de Quilmes, precisamente, donde al 2020 se decía, el 80% de los usuarios son no medicinales, menos del 20% son medicinales. Apareció ReproCan y llamativamente se invirtió. Son todos medicinales y muy pocos no medicinales. O sea, la única justificación que tiene eso es que el parado legal está en el Ministerio de Salud de la Nación, y lo entiendo porque tengo hijos adolescentes y entiendo que si yo tengo que encontrar una protección legal o una ley que me protege, voy a ir en búsqueda de eso. Pero me parece que el desafío como país, como política pública, es identificar que no pueden estar lesionados derechos humanos, no pueden estar lesionados derechos humanos, no podemos llenar las cárceles de vulnerables que no son bien defendidos, porque el ReproCan te defiende muy bien. El ReproCan es muy fácil que te defienda porque lo que habla es perspectiva de salud. Y esto porque algunos ingenieros agrónomos me decían, pero Marcelo, el ReproCan no dice la nueva planta qué altura tiene, si tiene 1,20 m, 1,80 m. Y yo decía, pero si yo tenía que la gente no fuera en cana, mira si le voy a poner al juez 1,20 m y donde venga al 1,30 m te mandan preso. No, gaucho, no va por ahí, es perspectiva de salud. O sea, que tenga 1,20 m, 1,30 m, en el contexto del perspectiva de salud no cabe esa. O sea que a mí me han llamado un sábado a la tarde porque en 3 Arroyos le pesaron los gramos a uno que tenía ReproCan y en vez de tener 40 tenía 43. Y la cana piensa que si tiene 43 te puede iniciar un sumario. En perspectiva de salud, que tenga 43, que tenga 50 o que tenga 80, es exactamente lo mismo. Digo porque ese es el escenario a discutir hoy. O sea, no evidencia, no diplomaturas, no escenarios donde cargamos un Estado, el Ministerio de Salud, que realmente tiene muchas limitaciones, y lo estamos cargando, y yo creo que como sociedad, hay una frase que me define, que dije, al ReproCan lo hicimos lindo entre todos, pero lo podemos romper entre todos. Si pensamos que el uso adulto responsable lo resuelve ReproCan, algo está mal. Algo está mal. El uso adulto responsable no lo resuelve ReproCan, lo resuelve definir el impacto penal sobre conductas privadas. Y yo soy médico, pero de tanto estar ahí del amparo y escuchar a abogados ya me la aprendí, de tanto ya declarar como agropilla, el flaco me hacía la misma pregunta siempre. Y bueno, no soy abogado, pero y ya está la pregunta, ya está. Y pero vos, él me decía enfrente, vos aplicás tu ley, yo aplico la mía. Al igual, pero está buenísimo eso. O sea que tenemos un escenario que se mira de dos leyes, pero vamos a tratar de que le vaya bien al que estamos tratando de proteger, porque no me parece que sea correcto no proteger los derechos de un usuario.
porque me parece que lo que estamos haciendo acá es finalizar un consumo. Eso me parece que es el principio de un montón de cosas que lo dijo la sociedad ya en el año 2000, y ya vamos al 2024 sin haberlo resuelto. Ese por lo menos es mi mirada. Muchísimas gracias. Sí, obvio. Bueno, primero que nada, agradecer, como siempre, al Colegio de Quilmes por este espacio, porque para nosotros es importante poder tener un espacio de discusión para colegas, ¿no? Para que los colegas se puedan capacitar y podamos interiorizarnos sobre esto, ¿no? Me pasa siempre que cuando en nuestro departamento judicial algún colega tiene un tema vinculado a cannabis, o alguna causa vinculada con estupefacientes, siempre se comunican con nosotros, nos preguntan y bueno, eso también nos da mucha alegría porque quiere decir que algo bien estamos trabajando. Nosotros, después de escuchar a Marcelo y a Victoria, digo, ¿qué puedo hablar yo después de escuchar a esos dos, ¿no? Que son personas que trabajan hace mucho en el tema, que siempre están dando charlas en las universidades, capacitando y demás. Y bueno, un poco el desafío que teníamos nosotros era, en primer lugar, tratar de hablar de cuestiones procesales de nuestro departamento judicial, que es donde trabajamos todos los días los y las colegas. Y acá es donde encontramos muchos problemas en la diaria. Yo me hice algunas pequeñas anotaciones como para poder entender. Algo ya estuvo hablando Vicky desde el panorama general de la normativa, que a mí me parecía muy interesante, y esto nosotros lo hemos llegado a plantear en casos concretos, es esta incompatibilidad que surge entre la ley de uso medicinal, la 27350, y por otro lado la ley de estupefacientes, ¿no? Esta incompatibilidad de normas con el artículo 5, que en principio uno cuando lee la ley del ReproCan hace una mención expresa al artículo 5 de la ley de drogas. Entonces, nuestra idea era un poco ver cómo opera hoy en día eso en la práctica y en nuestro departamento judicial, a partir de un montón de casos concretos que nos han ido llegando, ¿no? Y para entender esta problemática también tenemos que entender que dentro del plano procesal penal tenemos tres etapas básicas en todos los procesos penales. La primera etapa, que es la etapa de instrucción, después tenemos una segunda etapa, que es la etapa de juicio, y por último la etapa de ejecución. En estas etapas también vamos a ver cómo operan los derechos de cada uno de los imputados, porque no es lo mismo tener un problema de una tenencia simple que una tenencia con fines, ¿no? En cualquiera de los supuestos del artículo 5. Entonces, ahí tenemos un problema bastante interesante que lo vemos en la práctica. Entonces, ¿genera algún impacto la ley de uso medicinal en los procesos penales de estupefacientes? Este era como el primer interrogante que nosotros teníamos. Desde luego que quienes estamos todo el día vinculados a estos temas, tendría que generar un impacto, pero lejos de suceder, en la práctica profesional y puntualmente en las primeras etapas, que son las etapas de instrucción, donde el ámbito de ampliación del poder punitivo es muy grande, ¿no? Porque es ahí donde se determina el inicio de una investigación, cómo se va a encarar, cómo se va a caratular la causa, se va a estar tramitando todo el tema de las excarcelaciones, de las morigeraciones. Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta esto. Si genera o no genera un impacto. Bueno, a nuestro modo de ver, todavía falta muchísimo camino por recorrer. Hay un problema central que tenemos también siempre. La doctora, desde la Defensoría Oficial, seguramente le lleva muchos más casos de tenencia. Pero nosotros que litigamos en forma particular, lejos de llegarnos casos de tenencia, habitualmente lo que nos llegan son casos de comercialización o de tenencia con fines. Y ahí es donde tenemos que empezar a ahondar un poco más. ¿Qué es lo que pasaba con ese cultivador o con esa cultivadora? ¿Y cómo es que llegaron a poner una carátula de comercialización cuando en la entrevista que tenemos nosotros con ese cliente nos dice, miren, yo tengo ReproCan, yo cultivaba, yo no comercializaba, y después vos vas y ves la causa, y obviamente encontrás
que hay una causa en donde dice tenencia con fines de comercialización, y las empezás a revisar, y en términos generales, todas las causas tienen una sistémica muy parecida en lo que es la investigación. Un trabajo de las fuerzas de seguridad que hacen la inteligencia, que ven el domicilio, verifican las personas, eventualmente tratan de hacer algunos de estos conocidos procesos de compradores previos, y a partir de ahí ya se autoriza lo que es el ingreso a la morada, los allanamientos, y obviamente una vez que la persona ya está detenida y ya está todo, digamos, como siempre dice mi socio, ya está toda la coreo armada, es muy difícil litigar contra eso, y es muy difícil litigarlo en la etapa de instrucción. Quizás en las otras etapas hay un poco más de flexibilidad, pero en esta primera etapa de instrucción el ámbito de discrecionalidad es muy fuerte y es muy, muy grande. Por eso siempre yo menciono que hay que hacer una distinción entre lo que es la tenencia simple y la tenencia con fines, porque acá es donde encontramos muchísimos problemas de tipicidad en los inicios de la causa, y que obviamente después, cuando empezamos a presentar pruebas, a hablar con nuestros clientes, a ver que tienen autorizaciones, a ver que los cultivos que tenían están dentro de los rangos permitidos, pero después en la imputación, en la indagatoria, en los autos de prisión preventiva, en los requerimientos de elevación a juicio, que encontramos tenencia con fines de comercialización. ¿Y en qué se sustentan? Bueno, ahí está el problema. El material probatorio, los indicios probatorios que tenemos suelen ser muy bajos. A ver, en un allanamiento, ¿qué es lo que se secuestra? Se secuestran, ayúdame Vicky, balanzas, tijeras, bolsitas de nylon. ¿Qué más tenemos? Productos para cultivo, exacto, productos para cultivo. Y después ves un listado así en el acta del allanamiento y empezás a ver picadores, papelillos, filtros. ¿Y la droga cuál era acá? ¿No? Pero bueno, te lo ponen como si fueran indicios de comercialización también. Te las han puesto. Bueno, ejemplos sobran, ¿no? Entonces, este problema de tipicidad está muy marcado, y es importante que lo veamos porque, a ver, nosotros defensores litigantes o defensores oficiales nos sentamos y hablamos con el de la fiscalía, con el secretario, con el fiscal, y le explicamos, pero doctor, mire, obviamente no en el marco del expediente, pero estás una hora explicando la situación de cultivo y no entran balas. Directamente, como ya está la deuda secuestrada, como ya está todo el procedimiento armado, hay que justificar y sostener esos procedimientos. Y acá yo creo que esa es una de las grandes arbitrariedades que tenemos. Entonces, estos sesgos de provisionismo que tiene todo el sistema de administración de justicia es algo que termina repercutiendo directamente en los derechos que tienen nuestros clientes o nuestros asistidos, ¿no? Y cuando hablamos de sesgos, lo hablamos desde el primer agente de fuerza de seguridad que interviene hasta que llegamos a la resolución judicial, ¿no? Ahí vamos a encontrar un montón de situaciones análogas en donde vamos a encontrar un montón de justificaciones para tratar de sustentar ese procedimiento y verificar que este esté bien. Y muchas veces nos pasa también que cuando llegamos a las otras etapas del proceso, a la etapa de juicio o a la etapa de ejecución, muchas veces los mismos fiscales y los mismos jueces nos preguntan, ¿por qué subieron esto? ¿Por qué elevaron esto a juicio? Entonces, esta es una situación crítica que, dicho sea de paso, en el mientras tanto, la gente está presa cuando es un artículo 5C, cuesta muchísimo escarcelar a alguien cuando la imputación es por este delito. Entonces, bueno, ahí tenemos, digamos, los principales problemas que pudimos ir advirtiendo. Ahora, yendo punto por punto, en lo que sería en la etapa de IPP, esto que yo les decía, de los errores de tipicidad, los errores de caratulación, los errores de cuando nos llega la causa, el fiscal o la investigación parecería ser una comercialización lisa y llana, y empezás a entrevistarte vos con la persona. Te entrevistás y le preguntás, pero escúchame, ¿qué pasó? Yo, por ejemplo, veo una carátula que me llegó hace poco, de acá de este departamento judicial, no voy a decir de qué fiscalía para no botonear, pero me llegó una causa, toda una familia presa. La abuela de 63 años, hijos y nietos también presos, todos detenidos. Miro la carátula, pero ¿qué es lo que pasó acá? Les pregunto.
la carátula que era tenencia con fines de comercialización, agravada por ser cometida con más de 3 personas y también por estar en las inmediaciones de, no me acuerdo si era una escuela o o una iglesia, los agravantes del 11. Empezás a ver los vínculos que tenían las personas, eran todos familiares, primos, nietos. Los nietos le hacían aceite incluso a la abuela estaba contenta, tenía un trauma eh, que justificaba también, tenían las autorizaciones, y no pasa nada acá, no pasa nada. Lo ves, encima te genera mucha indignación porque estas noticias son las que salen en los periódicos locales. ¿Y cómo salen estas noticias? ¿Quién las filtra? ¿Los abogados? Bueno, eh, ahí es donde vos encontrás estos problemas generales. Ves noticias, ves que ya, obviamente, cuando yo te pusiera una noticia, saliste en los medios locales, la condena social que eso te genera también, ¿no? Esto te genera una condena social muy fuerte y que obviamente también va delineando después cómo se va a trabajar la causa. Acá me parece que es importante, aunque no nos den mucha bolilla en la etapa de instrucción, me parece que es sumamente importante que podamos entender de que hoy, a través del ReproCan y a través de un montón de otras herramientas, tenemos la posibilidad de generar prueba en contra. Y si bien en la etapa de instrucción quizás muchas veces no sea valorada, sí nos va a servir incluso en una etapa posterior o en una etapa superior. A ver, si yo lo planteo ante el juzgado de garantías y esto en el juzgado de garantías no funciona, yo después tengo otras instancias. Tengo la instancia de la Cámara de Apelaciones, eventualmente la Cámara de Casación. Cuando llegue a juicio, todas esas cosas que yo produje en esa primera instancia también van a ser utilizadas y van a poder ser utilizadas por nosotros en un debate oral. Pero ¿por qué tenemos que llegar a todo esto cuando en una primera instancia lo vemos? Yo creo que ahí hay un problema que tenemos también, ¿no? Durante el IPP, durante la instrucción, la verdad, en lo personal y compartiendo con otros colegas también las posturas, nos resulta sumamente difícil poder ejercer la defensa en una instrucción. Quizás en las otras etapas es un poco más abierto en algunos sentidos, pero en la etapa de instrucción es como muy reacio a todo. Después, en la etapa de juicio, bueno, esto que les decía de las ventajas que tiene hoy el juicio oral. Nosotros en un juicio oral tenemos la posibilidad de que venga un médico que le explique a los organismos judiciales, claro, ahí va Marcelo, que es uno de los pocos, voy a decir la verdad, porque he citado a otros médicos también a juicios y tienen como miedito los médicos de venir al juicio y decir, sí, yo le autoricé al muchacho o le firmé el consentimiento al muchacho o a la muchacha, ¿no? Y hablando de los temas feos que nos tocan que nos tocan tratar a nosotros desde el ejercicio de la profesión, es como con los casos de droga aparece este tema de los juicios abreviados y las salidas alternativas, ¿no? Yo lo hablaba con una colega de la red de abogados y me dice, mira, las salidas alternativas son un método extorsivo que tienen los ministerios públicos para no ir al debate. Y en cierto punto yo termino coincidiendo con esa postura. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué es lo que nos pasa cuando tenemos una causa por estupefacientes? ¿Cuánto es la condena por una comercialización del 5? De 4 a 15, ¿no? Entonces ya es un delito que está muy duramente penado. Este problema que nos genera a nosotros es que si vos vas a una salida alternativa, la mayoría de las penas van a ser de cumplimiento efectivo, ¿sí? Y después, eventualmente, en la última etapa, en la etapa de ejecución, vamos a ver si podemos llegar a algún tipo de libertad anticipada. Pero realmente, nosotros pongámonos en el lugar del abogado que tiene que hablar con la persona que está detenida, que lleva hace un año de estar presa, y a esa persona le decís, mira, vamos a ir a un juicio. Tengo dos posibilidades, vamos al debate oral y explicamos todo esto que vos decís, planteamos nuestra defensa en el debate oral, o eventualmente, desde la Fiscalía me están proponiendo un acuerdo de firmar 4 años de condena y vemos el tema de las libertades anticipadas.
La persona, ¿qué es lo que va a hacer? Desesperado por recuperar la libertad lo antes posible, te dice, te firmo el acuerdo, ¿o no? Y muchas veces ese acuerdo que vos firmás, a uno como abogado no lo termina llenando. Porque vos decís, si esto en un juicio, tranquilamente yo lo puedo hacer. Y el juicio te lo programan de acá a un año. O sea que la persona tiene que estar un año más detenida. Digo, estos son problemas que no tenemos los defensores. Esto es un problema del sistema de administración de justicia que tenemos hoy en día. Hay otros tribunales que sí, que obviamente están un poco más actualizados con el tema de las fechas de debate, pero no deja de ser una problemática que hay que señalar en este tema. Después hay otro tema también me parece muy interesante, es el tema de ver las pericias, ¿no? Siempre Vicky dice que hay que cuestionar las pericias, que es importante cuestionar las pericias, y hace un tiempo, de maldito que soy, estoy pidiendo que haya cotejos entre las pruebas periciales que secuestran en los allanamientos con la de los compradores previos. Nadie puede dar una conexión entre esas drogas que hay, ¿no? Y después también es interesante, porque es lo que decía recién Marcelo, ¿cuánto es la droga que uno puede, o digo la droga para usar palabras de la fiscalía, ¿no? ¿Cuánto es la droga que uno puede tener de cannabis en su domicilio si tiene un allanamiento? La ley no lo dice, ni la ley del ReproCan, no lo dice en la ley de drogas, ¿no? Pero también hay que ser coherentes. Si teníamos la posibilidad de tener cierta cantidad de cultivo en nuestro domicilio, no vamos a tener una producción de 500 plantas cuando estoy autorizado a tener 9 plantas en nuestro domicilio. No hay que tener un poco de coherencia también con esto. 9 para una persona es una cantidad por demás interesante, ¿no? Así que nada, este tema me parece que de entender las pericias, los procesos de cuánto es lo que puedo, nos ha pasado gente que tenía 50 gramos en su domicilio y le ponen que está excediendo la autorización en su domicilio. Nos pasa que cuentan mal la cantidad de plantas. Entonces, cuestionar las pruebas me parece que en esta etapa es donde más lo vamos a poder verificar y obviamente dejar expuesto también lo que se hizo mal en el procedimiento. Me parece que es el momento por demás oportuno, por eso siempre es importante en el debate oral poder validar todos estos derechos que tienen los imputados. Después, en la etapa de ejecución, ya, digamos, en esta etapa donde la persona ya está condenada, ¿sí? Porque obviamente tuvimos un juicio, la persona salió absuelta, no pasa nada, estamos todo bien, todo feliz. Ahora, la persona salió condenada. Listo, perfecto. Entonces, en la etapa de ejecución también hay que comprender cuáles son las reglas procesales para poder conseguir libertades anticipadas. Y hay algo que es un dato no menor. En el año 2017 se modificó la ley de ejecución y se establece que por delitos de estupefacientes las personas no pueden ser pasibles de acceder a este derecho de libertades anticipadas. Hay un montón de planteos de inconstitucionalidades sobre el tema. Nosotros por esta problemática tuvimos el caso de que a Estela Núñez, la Rasta, se le dio la libertad anticipada. En su momento el Ministerio Público apeló a esta resolución, queriendo que la persona, en vez de libertad condicional, se introduzca al régimen de salidas transitorias. No le hicieron lugar, le rechazaron el recurso, siguió apelando en queja, la casación le terminó confirmando y ahora estamos con la chica en la corte, en queja, y cumple mes ahora en noviembre. Todo para sostenerle la libertad a la persona. Entonces digo, desde el lado del ejercicio profesional tenemos un montón de cosas para hacer en las distintas etapas del proceso. Quizás estamos más atados de pies y manos en la etapa de instrucción, sí, por supuesto. En la etapa de debate vamos a tener muchas más facilidades de poder contraponer el tema de la prueba. Y en la etapa de ejecución es importante que podamos entender cómo funciona esta lógica para que la persona que eventualmente fue condenada, porque nosotros los abogados litigantes, ¿qué nos pasa? Nos llegan en distintas etapas, nos puede llegar en una IPP, nos puede llegar en 3 días antes del debate oral, o nos puede llegar cuando ya la persona está condenada. Entonces, tener en claro que en cada una de las etapas vos podés trabajar estas cuestiones puntualmente, y hay algo que me pareció que es súper importante que tengamos en cuenta, la transversalidad que tiene que tener esto, porque si nosotros no entendemos que el cannabis hoy tiene una normativa específica e independiente diferente a
a todas las otras sustancias, ahí vamos a tener un problema bastante grande de que va a ser, como decían recién ustedes, va a ser trabajar el expediente como si estuviéramos en los 90, como si estuviéramos en el 2000. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esta normativa. Para mí es claro que hoy, a partir de la ley del ReproCan, una persona que ya tenía la autorización está avalada, ¿sí? Y estamos en un supuesto, para, digamos, terminar de centrarlo normativamente el planteo, en un supuesto del artículo 34, inciso 4, que es el ejercicio de un derecho. Una persona está ejerciendo un derecho, está cultivando legalmente, tiene una autorización, entonces los elementos del tipo objetivo no están, no se cumplen. ¿Por qué? Porque justamente todo esto se va cortando con la autorización del Estado, se va cortando también con el material probatorio que puedas tener, y a partir de ahí es donde nosotros tenemos un montón de herramientas hoy para poder litigar y defender a una persona que hace 10 o 15 años únicamente lo defendíamos a través de jurisprudencia de Arriola y de Basterrica, ¿no? Como para terminar, y no, bueno, también este tema de los recursos, es importante saber la distinta jurisprudencia que tenemos para, eventualmente en los planteos futuros, ya sea en la casación o en cámaras de apelaciones, o incluso si nos toca llegar a la Corte, consolidar esta situación de los distintos precedentes que se fueron dando. En el ámbito de la provincia hay un fallo muy interesante que es el fallo de Luis González, que es un usuario medicinal que denuncia que le robaron las plantas, le hacen una causa a él y termina con una imputación fiscal, en donde le terminan restituyendo las plantas por un tema de una metástasis pulmonar, ¿puede ser, Marcela? Si no recuerdo mal, cáncer, sí. Entonces, ir buscando estos precedentes también nosotros como litigantes me parece que es súper importante porque nos va a dar herramientas que hoy en día no tenemos y que si bien algunos jueces, algunos tribunales de a poquito lo van consolidando este criterio de salud, este criterio medicinal, todavía falta, todavía tenemos muchísimos sesgos en un montón de agencias judiciales y es importante que se empiece a ver esta perspectiva de salud, esta perspectiva medicinal, porque ahí es donde realmente vamos a verlo. Me encanta que hoy estemos hablando de clubes, como dicen algunos, nosotros con él y con mis socios siempre hablamos de las asociaciones civiles, tratamos de no utilizar este criterio de clubes porque acá es claro, incluso con las últimas reglamentaciones, de que únicamente las figuras jurídicas que pueden introducirse a este marco son las asociaciones y las fundaciones. Me parece que es importante poder entender cuáles fueron los precedentes que nos fueron llevando hasta esta situación que tenemos hoy en día, en donde tenemos una normativa, podemos estar hablando de uso medicinal, podemos estar hablando de una industria, pero en la práctica, en el ámbito de la justicia penal, el prohibicionismo sigue estando a flor de piel, no hay ninguna modificación al respecto, vos introducís planteos con esta nueva normativa y realmente se omite la ley, hay una inaplicabilidad de la ley, no hablando ya que estábamos hablando de los recursos, yo creo que hay una inaplicabilidad de la ley en este sentido que ha sido modificada a partir de la ley del ReproCan, que tiene una forma y una estructura tanto en el código procesal como en el código de fondo para poder introducirla y plantearla, y sin embargo seguimos haciendo vista gorda, sin embargo nos seguimos sin utilizar esto de la última ratio del derecho penal, y en los casos de droga, lo primero que hay, en los casos de estupefacientes, en los casos de cannabis, lo primero que observamos es un montón de arbitrariedades, avasallamientos sobre personas usuarias, para lamentablemente terminar justificando estadísticas, y no vemos realmente que la política criminal de drogas esté destinada a las grandes redes de narcotráfico, sino que muchas veces terminamos justificando 3, 4, 5 procedimientos judiciales por usuarios de cannabis, y realmente los problemas sociales, uno que es de acá del conurbano, pasan por otro lado, no pasan por el que cultiva marihuana en el fondo de su casa. Así que bueno, esta era un poco la idea que tenía yo de la estructura después de hablar
de que hablen Marcela y Victoria, en donde nosotros tenemos que repensar esta situación, todos los operadores judiciales, ¿no? Tanto defensores, fiscales, jueces y todos los auxiliares de justicia, porque el previsionismo sigue estando a flor de piel, seguimos teniendo un montón de gente presa por cultivar, tenemos gente condenada, y eso es lo que nosotros, tanto desde nuestro estudio como de la Red Federal de la Abogacía, intentamos promover y fortalecer todos los días. Muchas gracias. Bueno, si les parece, hacemos preguntas. ¿Alguna reflexión final, María? Sí, vale. Ya que te acerco el micrófono. Pasa que bueno, un poquito más. Vale. Algo que haya centro departamental, colegas, que haya preguntado en alguna institución de identidad. El micrófono. El de Erika, claro. Sí, a ver, tenemos un caso, no por una excarcelación, sí por una morigeración. A ver, siempre remitiéndonos a las pautas procesales, ¿no? Una chica, madre soltera, con 3 hijos menores, y en función de esto también se verificó la situación de la morigeración, ¿no? No la dio el juez de garantías, tuvimos que ir a Cámara, y en Cámara se terminó confirmando todo esto, incluso también por cuestiones de salud, una señora con patología médica de 63 años, a ella, en este grupo familiar que les contaba de acá de este departamento judicial, sí se le otorgaron siempre morigeraciones, nunca excarcelaciones. Hay un presente. Hay un presente acá que me quiero acordar, hay una absolución en un juicio de una persona que tenía semillas, que tenía plantas, y hay un tema de tipicidad, pero no, después cuando lo consiga se los paso porque no me acuerdo bien, sí me acuerdo de hace varios años. Sí les puedo comentar casos de casación y les puedo decir los más recientes que hay, que tienen alguna cosa así particular. En casación, los dos más importantes, además del de Luis González, es el de Funaro, que es el caso en el que intervine yo, porque ella tenía más de 40 plantas, y se reconoce el uso medicinal mientras la causa tramita a la par que la ley se trataba. Entonces, a medida que la ley se va sancionando y va avanzando, los jueces van reconociendo, van reinterpretando la ley penal con la mirada de la nueva legislación administrativa. Esto sería. Entonces, reconocen que lo que ella hace es el ejercicio de un derecho. A la cuarta, el Tribunal de Casación. Ahí en ese caso ella sí fue sobreseída en primera instancia, en instrucción, y llega por recursos del fiscal, y el que desiste es el fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, Altuve. O sea, sí se logró trabajar en la instrucción, pero bueno, con una defensa que tuvo mucho movimiento. Un caso muy interesante es del año pasado, principios de este año, de la sala de San Isidro, de la sala que integran Leonardo Plitevnik y... Ay, me quiero acordar del apellido del otro juez. Bueno, me acuerdo de Leo y el otro juez que fue defensor en Lomas. Es un caso donde... ¿Cómo? Estepaniuk, y Eduardo Estepaniuk. Es un caso de una mujer que hace una denuncia diciendo que le afectaba el olor de las plantas que tenía la vecina al lado, y que eso le afectaba la salud. Con esa denuncia insistente, la señora igual, hacen un allanamiento en urgencia y secuestran 8 plantas de una usuaria con Reprocan, que se acredita todo eso en 24 horas. Ya cuando llega después a la fiscalía tenían acreditado que la persona que tenía las plantas era una usuaria de Reprocan, y que la vecina simplemente le molestaban las plantas en tierra, diciendo que, con flores, digamos, en etapa de flora, diciendo que eso le afectaba la salud, y por supuesto que era una chica joven que hacía fiestas, iban a hombres, y qué sé yo. El sesgo moral va siempre de la mano, siempre es la denuncia, cuando no es anónima, siempre es la denuncia, siempre hay algo más que genera como la situación de sospecha sobre la persona investigada. Cuando el fiscal que había llamado en urgencia le pide la convalidación a la jueza de garantía, la jueza de garantías no le convalida el procedimiento, dice que no hay motivos para la urgencia, que no había
que no da ninguna explicación para no pedir primero el allanamiento, o sea, investigar y pedir el allanamiento, y él recurre y esto llega a la Cámara. Y el fallo de la Cámara es muy interesante porque analiza cuánto una planta en tierra con flores realmente puede afectar la salud y por ende el bien jurídico tutelado. Y explica todo el proceso de descarboxilación de la planta y la diferencia de una planta con flores en tierra de una flor seca descarboxilada y cómo se activa el THC. Y eso lo hace uno de los jueces, o sea, el fallo está buenísimo porque es una clase magistral de otra cosa que no es el derecho, además del derecho. Ese de Provincia de Buenos Aires. Hay uno reciente de la Sala Primera de Casación, que en realidad el fallo es dividido, y yo les voy a recomendar que lean el voto del doctor Daniel Carral, que se discute ahí un caso de responsabilidad penal juvenil, donde la persona tiene 12 plantas sin flores, sin flores. Entonces se discute si el proceso pasa o no a juicio oral, lo que se discutiera la elevación a juicio, y Carral hace todo un análisis sobre si una planta sin flores puede afectar el bien jurídico tutelado o es atípica. Hace todo un análisis sobre eso muy interesante, sobre tipicidad, es una clase de derecho de fondo, digamos. Los otros dos jueces en realidad lo que resuelven es que no es la etapa para decidir. No están en contra de los argumentos de Carral, sino que resuelven por un argumento diferente que es, bueno, esto en realidad tiene que ventilarse en un debate y probarse que realmente eran plantas sin flores, etc. Pero él hace todo un recorrido, un análisis que está buenísimo porque no es estrictamente jurídico, o sea, es jurídico, pero a la vez analiza elementos específicos del cannabis que te traen a esta interdisciplinariedad. Bueno, se pone en ingeniero agrónomo. Yo tengo un colega que es el defensor ante la Corte Penal en Chile, que es amigo, y usa la expresión botánica jurídica para hablar de cuestiones jurisprudenciales de cannabis, que a mí me parece muy adecuada en esto. Estos son algunos casos. Hay otros muy interesantes, por ejemplo, de la Casación Federal, de un caso de una clínica de cannabis que vendía, o sea, te hacían todo el servicio. Vos lo que hacían era, ibas, te atendía un médico, si te indicaba cannabis, te proveían el cannabis. Tenían toda la cadena de valor en una clínica, digamos, un sistema no habilitado. Fueron allanados todos, el de Córdoba. Toranzo Gil se llama, es de la sala, creo que es cuarta del tribunal de la Cámara de Casación Federal, es de la sala de Slocar, el doctor Slocar. Y en ese caso, lo que se analizó es si esas conductas realizadas previo a la ley de cannabis medicinal, ahora, al momento del análisis del caso en casación, podían seguir siendo consideradas una infracción a la ley de drogas. Y ellos resuelven que no, que en realidad son conductas que podrían afectar alguna figura del artículo 200 del Código Penal, sí, pero no son infracciones a la ley de estupefacientes, porque no están produciendo estupefacientes para poner en una cadena de tráfico ilícito que afecte la salud o la ponga en riesgo, sino que lo que están haciendo es resguardar la salud con un sistema no regulado, porque el Estado no lo reguló, simplemente. Ahora, al momento de resolver, lo cierto es que los delitos posibles del artículo 200 en adelante estaban prescriptos. Entonces la gente queda, en definitiva, sobreseída por todo. Y el último que es interesante, porque también les puede tocar, que no es de la justicia provincial, porque no tenemos jurisdicción, es el tema de semillas. Un caso también reciente de la Cámara de Casación Penal Federal también, no, perdón, este es el fallo de Slocar, el de Toranzo Giles de la Sala Cuarta. No me acuerdo quiénes son los jueces. Ursic es el de semillas, claro, que el voto principal es de Slocar. Ahí se investigaban unos chicos que compraban semillas en el exterior, las traían y las revendían, compraban a bancos y las revendían por internet. 4 años detenidos. Cuando llega el caso a casación, llevaban 4 años detenidos por contrabando agravado de estupefacientes. Y en el caso se discute toda la evolución jurídica del cannabis, incluso de la regulación de semillas, y se resuelve con la revocación de la condena y los absuelven a todos por error de prohibición invencible. Lo que sostiene la sala es, bueno, con todo este mare magnum normativo, estos chicos y estos bancos legales, que en el exterior son legales, estos chicos tranquilamente no tenían forma de entender que esto que estaban haciendo podía ser la comisión de un delito, mucho menos de este tipo de delito. Y los terminan resolviendo. Entonces son intervenciones de derecho de fondo, de derecho penal de fondo, pero que toman como punto de partida para el análisis jurídico
toda la otra cuestión específica del cannabis, o de las plantas, o de esta cuestión regulatoria tan compleja, o en definitiva el objetivo de la conducta de la persona imputada. Yo ahí te quiero hacer una aclaración, perdón. Porque digo, a veces cuando te vas por temas de dogmática y todo esto, digo, qué fácil es disfrazar todo y explicar lo difícil para que nadie entienda, ¿no? Cuando el planteo podría ser mucho más simple. Son personas autorizadas en el marco de una ley. Esa ley es clara, esa ley les dice que están autorizados. Entonces, todo el invento del circo que pasa por detrás, ahí me parece que, más allá de que le queramos buscar mucha fundamentación jurídica, tiene que ser claro. Tenemos la ley del ReproCan, tenemos la ley de drogas, y esta ley del ReproCan generó un impacto. La misma ley del artículo 8 te lo dice clarito y al pie, a los efectos del artículo 5 de la ley 23737. Entonces, no podemos seguir desconociendo eso. Sobre esto, un punto, porque estos casos de los que yo estoy hablando, por algún motivo no aplicaba el ReproCan, porque eran anteriores o porque no tenían. Pero yo sí tuve un caso de una persona detenida por tenencia con fines de comercialización, que mientras estaba detenido tramitó ReproCan. Tenía discapacidad y tenía problemas de salud grave, y lo tramitó estando detenido en arresto domiciliario. Cuando llegamos adelante del juicio oral, lo primero que se cayó es la comercialización, porque ni compradores, ni policía, o sea, nada, toda la prueba original se desmoronó en el juicio en 2 horas. Y quedó solamente la cuestión sobre la supuesta tenencia ilegal o no, o sea, si esto era una riola o era una ejecución de un derecho o una tenencia ilegal. Y la discusión con el fiscal fue muy interesante porque este hombre tenía 3 plantas y en total tenía, no sé, 1,5 kilos de flores, y para el fiscal ese 1,5 kilos de flores sí o sí era mucho más de lo que el ReproCan autorizaba. O sea, el fiscal no conocía o no tenía forma de entender cuántas flores produce una planta, y menos en el estadio. Esta parte técnica le faltaba, y las pericias no hablan de eso, sobre ese punto no se perita. Entonces la discusión en el juicio en definitiva fue entre las dos partes, o sea, yo explicando cuánto cannabis produce una planta y cómo lo que él hacía estaba dentro de la conducta del ReproCan, y el fiscal discutiendo que no, que eso le parecía un montón, digamos, muchísimo, y no, en su cabeza era un montón. Terminó absuelto, el tribunal de Lomas lo absolvió, y en el fallo la jueza, uno de los elementos que toma para tratar de resolver esta cuestión es un artículo de la revista THC, porque no tenía pericia. Pero mientras yo explico esto, les cuento, por ejemplo, que en este momento hay un proceso en una provincia de una persona que tenía hojas en el baúl del auto que la estaba yendo a tirar y lo paró la gendarmería, y el juez federal que tiene el caso está pidiendo, en la pericia le pidió unos puntos de pericia que hace con la cocaína, como si de las hojas de cannabis se pudieran procesar y obtener, no sé, cannabinoína, algo así. Pero esos son los puntos de pericia que pidió en gendarmería. Claro, a las hojas, porque no saben qué hacer con las hojas, qué hacemos con las hojas, o piensan qué se puede hacer con las hojas si no se fuman. Yo tengo en este momento un trámite en Lomas también, una persona con una rama, y otra con restos de una planta podrida. No presos, por supuesto, pero sí procesados. O sea que esto que nosotros contamos acá, estos casos, es para que entiendan que en botánica jurídica hay tantos casos como departamentales, en situaciones particulares. Agradecerles en nombre del colegio, en nombre del otro lado, que quedaron a